Estimados subscritores, quiero recordarles que las imágenes, música y psilam demais. No me pertenece todos los derechos a sus respectivos autores, creadores. Después de la ceremonia todos los pecados junto a Danny Howick, quien estaba desanimado al ver el poder de los demás, pero volví a tener ese aire de egocentrismo al ver el poder del trío de caballeros, Hiltunder, Ouser y Griamor, con los cuales Meliodas y Merlín tenían la misma conversación. Después de eso, todos los pecados que aún encontraban junto a Dan, estaban frente al rey, quien los había convocado. Gracias a ustedes, la paz regresó al reino, dijo el rey Valtra mirando a los pecados y a Dan. Sin embargo, un nuevo presagio que muestra 9 sombras, que luego serán 10 y una monstruosa amenaza la capital desde el sur en Camelot. Una amenaza monstruosa, decía Adán pensando lo peor que podía venir ya. Al salir todos intentaban tratar de saber qué quería decir ese sueño. En eso todo comienza a temblar y Meliodas apretaba el puño sabiendo de qué se trataba. Son ellos. Fueron liberados, dijo Meliodas en tono angustiado. Todo seguía igual en la historia. El trío de caballeros decían ir a un viaje despidiéndose de las princesas y Merlín le daba un frasco con medicinas a Gouter, el cual al salir tira el frasco con las pastillas y Hout se las comía. Pasaba también la conversación de sobre los 10 mandamientos. En eso Adán entraba al lugar junto a Regin Leif. Adán, ¿qué te trae aquí?, pregunta Merlín mirando al primer humano. Regin Leif quería ver a Merlín para tomar prestados los libros. Además, explicaba Adán mientras deja en el piso a Auk en estado como si estuviera mareado mientras Meliodas también se acerca. Algo raro le pasa a Howick. Esto pasa cuando comes cualquier cosa en el piso, decía Meliodas. Tomaba el cuerpo del cerdo y le contestabas a Merlín sobre qué comió. La medicina de estabilización de poder de Gouter, explicaba Merlín a la vez que queda interesada al saber el efecto en cerdos. Antes de seguir cuestionando sobre la medicina, sentían una extraña fuerza que los envolvía a ellos y a todo el reino. Miran cómo Hout se desmayaba. Al ir afuera ven que algunos aldeanos y caballeros estaban todos desmayados. Al sentir el poder de Diane y Gouter se dirigían hacia allá. Llegando al lugar Meliodas despertaba a Elizabeth y ésta le explicaba la situación. Tranquila, Adán va a ayudarla, explicaba el pecado de la ira. Seguía dándose la pelea de ambos pecados como la historia, con Diane invocando a Filete y Asado, lo que parecía ser algún tipo de gigantes de piedra, que atacaban a Gouter, pero el ataque de ambos era interrumpido por Illak controlando a los gigantes de piedra, pero Diane rompía sus manos para ir contra el pecado de la lujuria. Antes de hacerlo mira sorprendida a Adán estando detrás de Gouter y usando hacha divina, dando una patada fuerte a él haciendo que choque contra el piso. Adán, decía la gigante mirando aliviada de ver al primer humano. Cuando Merlín explicó de quién se trataba la técnica lo buscaba, explicaba Adán mirando a Diane y después mira a Gouter. Perdón si me pasé, pero debía sacarte de tus cabales. En eso Meliodas llegaba al junto a Merlín y Elizabeth mientras Gouter pedía ser encerrado en otro lugar. Los 10 mandamientos ya estando libres estarían en donde parecía ser un árbol y mirando en un hoyo muy profundo que había sido cavado por Meliodas hace mucho tiempo. No sé ustedes qué piensan, pero ¿por qué no le preguntan al nuevo invitado?, dijo Estarosa moviendo la mirada en donde estaba la silueta de una presencia. Todos los mandamientos voltean la mirada a la nueva compañía que estaba frente a ellos. Tienes agallas para estar frente a nosotros, dijo Galand mientras tenía su lanza a centímetros de la figura misteriosa. Antes de hablando mira como sus manos habían sido cortadas dejando caer sus armas. Pero ¿cómo? Los demás mandamientos miraban esto con poco interés mientras miraban a la persona misteriosa. Lamento eso, solo vine aquí por unos motivos que puede que nos conciernen, explicaba la persona misteriosa caminando hasta estar frente a los demás mandamientos. Solo quiero pedir su ayuda con aquel que se llama Padre de la Humanidad. ¿Es de quien nos contó Fraudrin? ¿Por qué tienes interés en ese sujeto?, pregunta Monsplet. Es porque hace mucho no lo veo y quiero tener una charla con él, decía la figura riendo un poco. ¿Qué te hace pensar que dejaremos que te ayudaremos?, pregunta Seldris mirando a la persona misteriosa.
Puedo ayudarlos en contra del padre de la humanidad. Lo decía poniendo una mano en su pecho. Déjenme unirme a su grupo, a cambio les ayudaré con el problema de su traidor. Celdrix cerraba los ojos un momento para después volver a abrirlos. De acuerdo, te dejaremos unirte a nosotros. Volviendo al reino. Gowther le devolvía sus recuerdos a Gila y a sus hermanos disculpándose por hacer tal acto cruel, mientras Slader llegaba al lugar queriendo saber qué pasaba. Merlin por su parte usaba cancelación absoluta en Gowther haciendo que este revele que en realidad es un muñeco, explicando que fue creado por un gran mago y la pecado de la gula se lo dejaba a cargo a Slader. Horas después todos estaban en la taberna. Cambio de planes, nos vamos a Camelot ahora mismo. Acabo de sentir un poder anormal allí. Decía Merlin teletransportado a todos junto a la madre de Auric. En Camelot. Arthur en los muros del reino ordenando a sus caballeros que protejan y evacúen los ciudadanos de Camelot. En eso ven a la mamá de Auric volando alrededor del gigante monstruoso, lo que alegraba a Arthur. Meliodas explicaba casi de qué se trataba ese demonio y mirando que su nivel de poder era más de 5500, en eso el demonio Albion lanzaba una gran bola de fuego contra los caballeros y el rey Arthur. Merlin, ¿puedes? Decía Adán mirando a la pecado de gula mientras que hacía Volum con Reginleif. Los caballeros de Camelot ya se preparaban para recibir el impacto, pero se sorprenden al ver como una explosión más grande o más bien el ataque del demonio era devuelto. Arthur sabía de quién se trataba, pero grande era su sorpresa cuando ver que se trataba realmente del padre de la humanidad frente a él. Justo a tiempo, Merlin. Dijo Adán mientras le daba cumplidos a la mencionada. Estuvo cerca. Decía Reginleif suspirando de alivio. Diablos, yo quería ir primero. Se quejaba un poco Meliodas, pero en eso salta de la madre de Auric. Bueno, yo me encargo de este grandote. Al mismo tiempo los caballeros junto a Arthur atacaban al demonio mientras el pecado de la ira les indicaba que el punto débil del demonio era el pecho. Pasaba lo mismo que en la historia, Meliodas rompía su espada que Lys le quería dar, pero Merlin le entregaba su tesoro sagrado. Los Vaine acaban con el demonio Albion. Señor Meliodas, ¿qué fue ese ataque que usó? Pregunta Arthur emocionado mirando al rubio y después mira a Adán. Te agradezco, muchas gracias por lo de antes, Adán. También fue gracias a Merlin que lo hizo a tiempo y Reginleif. Decía Adán mientras muestra su nudillera y la valquiria volvía a su forma humana. Es un gusto, me llamo Reginleif. Dijo la valquiria haciendo reverencia ante el rey de Camelot. Arthur está sorprendido al ver tal escena. Oh, sí, un gusto también, mi nombre es Arthur Pendragon, soy rey de Camelot. En eso los demás llegaban junto a ellos mientras le explicaban a Arthur sobre los 10 mandamientos, mientras Reginleif se ponía al lado de Adán. Entonces este es el Arthur de las leyendas, debe ser después obtuvo esa espada que lo coronaba como rey. Si supiera lo que obtendrá después. Decía la valquiria mirando al mencionado, sonriendo un poco, pero esta cambiaba a una serena y después mira a Adán. Adán, ¿qué significa esto? No lo sé, algo nos terminó llevando a una Britania diferente a la que conocemos. Dijo Adán. Espero que su historia sea diferente a la leyenda. ¿Y crees que también ella esté aquí? Pregunta Reginleif. Adán mira a la valquiria sonriendo sabiendo de a qué se refería, como afirmando que ella estaba seguro. Por el momento ayudaremos a nuestros amigos. Sí. Asentía Reginleif mirando a su compañero. En el lugar de los mandamientos. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Decía Galand emocionado. Estoy absolutamente encantado de que aún haya personas que se opongan a nosotros. Incluso en esta época, creo que debería ir. Aún si tu poder está completamente agotado. Pregunta Meláscula. Oh, no será nada más que un estirón después de levantarse. Dijo Galand. ¿O de verdad crees que pueden derrotarme? Alto. ¿Acaso olvidaste que fue nuestro orgullo, tal como el que muestras ahora, el que nos trajo la humillación de ser sellados? Protestó Celdrix mirando al mandamiento de la verdad. La pérdida de memoria por vejez es una cosa terrible. Dijo Galand mientras pensaba a qué dirección ir. En eso escucha a Gloxinia en qué lugar habían destruido a los dos Albion. Gracias, lo he decidido. Salía saltando muy alto del lugar.
La persona misteriosa se acercaba en donde estaba Celdris. Disculpa Celdris, quería saber, como ya soy parte de este grupo, me preguntaba si puedo tener mi mandamiento también. Lamentablemente para ti, solo hay 10 mandamientos y ya lo tenemos todos. Explicaba Meláscula. Bueno, entonces creo que tendré que tomarlo si no les molesta. Decía la persona desconocida mientras observa a un lado de ella y se mueve hacia su objetivo y mete su mano en el cuerpo de Grairoad. Todos estaban sorprendidos por lo que veían y en eso ven como el cuerpo de Grairoad comenzaba a convulsionar hasta que se empieza a encoger y sus caras se deforman y toma la forma de un tipo de bastón. Mucho mejor, dijo la persona sonriendo mirando su nueva arma, mientras aparecía el símbolo del pacifismo en su mano donde sostenía el bastón. ¿Qué fue lo que le hiciste?, gritó Frauderin acercándose a la persona. Tranquilo, ella sigue viva, solo tuve que tomar su mandamiento prestado, decía mientras mostraba el bastón Grairoad. ¿Cómo te atreves a hacerme de esta forma?, protestaba el mandamiento del pacifismo. Volviendo a Camelot, Arthur escucharía sobre los 10 mandamientos mientras todos se sentían abrumados ante el poder que podrían tener los 10 mandamientos. ¿Qué les pasa, cerdos?, gritó Auk acercándose a los demás. Si tenemos el poder de Meliodas y Adán, ¿por qué deberíamos preocuparnos? Es cierto, Sir Puerco, dijo Arthur. Ese fue un movimiento impresionante. Ese no fue precisamente mi poder, explicaba Meliodas mostrando su arma. Fue gracias a la habilidad especial los Vaine, clones físicos. Al decirlo aparecían 4 Meliodas. ¿Hay tantos Meliodas? ¿Esto es una ilusión?, pregunta Elizabeth. Ahora mismo te lo muestro, dijo Meliodas mientras besando la mejilla de Elizabeth y los demás la manoseaban. Dicho acto hacía que Diane y Slaver lo comenzaban a golpear mientras Adán y Regin Leif se giran para ignorar el acto vergonzoso. Después de explicar cómo funciona el tesoro sagrado de Meliodas, Merlín trataba de saber qué quería decir la profecía del rey. En eso todos sentían un poder aproximándose hasta caer contra el piso revelando ser Galand. 72 paso me tomo, decía el mandamiento de la verdad refiriéndose a la distancia que recorrió. Me he vuelto viejo en estos últimos 3000 años. Tú eres Galand de los 10 mandamientos, gritó Meliodas mirando al de armadura roja. Ha pasado mucho tiempo, Meliodas, tu apariencia no ha cambiado en lo más mínimo, dijo Galand riendo ante su apariencia. En fin, necesito algo de espacio. Al decirlo movía su arma causando un gran estallido que despejaba el terreno haciendo que todos se sorprendan al ver tal poder que era de 26.000. Comenzaba la pelea siendo Galand teniendo la ventaja, deshaciéndose de los clones y agarrando por el cuello a Meliodas. En eso Diane se volvía gigante e intentaba darle con su martillo, pero Galand daba una patada haciendo que el ataque se redirigía a la cabeza de Diane haciendo que cayera al piso desmayada. Antes de seguir golpeando a Meliodas recibía un golpe en el costado de su cuerpo haciendo que suelte el cuello del pecado de la ira y se alejara 2 metros. Merlín, quien miraba esto, se quedaba sorprendida a lo que miraba. Nunca pensó que el padre de la humanidad tuviera un poder para hacerle daño a un demonio como Galand. ¿Pero qué?, dijo Galand mirando que en su armadura tenía una abolladura. Suficiente, decía Adán apretando sus puños mirando a Galand. Oh, eres un humano, veo que eres fuerte que este traidor, dijo mientras toca la zona afectada. Dime, ¿acaso tu nombre es Adán, el padre de la humanidad? ¿Cómo es que sabes eso?, pregunta el padre de la humanidad tomando una postura de pelea. Ja ja ja, por nuestro compañero Frauderin y por alguien que nos contó más sobre ti, decía el mandamiento de la verdad apuntando su arma hacia el primer humano. Si es verdad lo que dice, demuéstrame lo que el representante de la humanidad tiene para proteger a los suyos. Galand comenzaba el primer movimiento yendo a gran velocidad contra Adán moviendo su lanza en horizontal para cortarlo, pero Adán lo esquiva fácilmente saltando hacia él y le daba un puñetazo en la cara de este haciendo que diera unos pasos hacia atrás. Galand lo mira comenzando a lanzar estocadas con su lanza, pero eran esquivados también mientras movía su cabeza y cuerpo hacia los lados, mirando que recibía algunos cortes pero eran ligeros.
ya que estaba usando en menor medida los ojos del Señor. En eso el mandamiento de la verdad alzaba su lanza para dejar caer su peso sobre el primer humano. En eso Regin Leif se acerca tocando el hombro de Adán, ambos haciendo volumen, y Adán, usando su nudillera, golpeaba el palo de la lanza provocando que hubiera una pequeña onda de choque, mientras el mandamiento de la verdad mira esto interesado. Eres bueno para ser un humano, pero déjame decirte que aún con eso no serás rival contra nosotros. Porque nosotros los demonios podemos regenerar nuestros cuerpos y sanar heridas fácilmente. Dijo Galand, aclarando la superioridad de razas. Es molesto cuando hablas. Alegó Adán ante lo que decía el mandamiento. El padre de la humanidad usaba el puño, en donde tenía la nudillera, comenzaba a lanzar golpes que se volvían rápidos, estando usando puños meteóricos en contra de Galand, empezando a dejar marcados sus puños en la armadura del mandamiento. Galand no retrocedía, comenzando a ir contra Adán, a lo que el padre de la humanidad también hacía. En eso Adán apretaba su puño concentrando poder en él, y de un segundo a otro el cuerpo de Galand caía al piso. Todos los presentes miraban esto sorprendidos, sin entender lo que había pasado, siendo que Adán había usado puño más allá del tiempo. Imposible. Un triste humano no me vencerá tan fácil. Protestó Galand mirando a Adán mientras se ponía de pie de a poco. Fuera de mi vista. Dijo Adán moviendo su puño y creaba un gran tornado, siendo tornado creciente de Ouser, sacando volando a Galand de regreso de donde vino. Increíble. Sir Adán pudo contra ese demonio. Dijo Arthur emocionado. Veamos si su poder en 4500 y ahora está con la Valquiria, decía Merlin mirando el nivel de poder de Adán al estar con la Valquiria, y se sorprendía por lo que miraba. Fascinante, su poder es de 64,500.